Te voy a plantear una paradoja curiosa. Hay un delantero del que se cuenta que completó un partido entero, los 90 minutos, sin tocar el balón ni una sola vez. También se le recuerda por haber jugado una Copa del Mundo entera sin realizar un solo disparo a portería. Si lo piensas, son récords que rozan lo humillante para cualquier jugador ofensivo. Y, sin embargo, Eden Hazard lo considera el mejor delantero de área que ha visto. ¿Cómo puede alguien como Olivier Giroud encarnar al mismo tiempo la ineficacia y la excelencia? Todo se reduce a una distorsión entre lo que se ve y lo que realmente ocurre. Si todavía estás dudando, aclaremos algo. Ese supuesto récord de 90 minutos sin tocar el balón no es más que un mito reciclado por redes sociales como Twitter y TikTok. No tiene base real. Y en cuanto a aquella Copa del Mundo, sí, Giroud no disparó, pero su equipo la ganó. Y si preguntas a quienes compartieron vestuario con él o al entrenador que lo dirigió, te dirán lo mismo. Su influencia fue fundamental para ese triunfo. Este patrón se repite a lo largo de su trayectoria. Cuando Giroud lidera el ataque, los que lo acompañan elevan su nivel. No es un jugador que simplemente haya cosechado victorias aisladas. Ha ganado en cada lugar donde ha jugado. En el baloncesto existe una estadística llamada plus-minus, que indica la diferencia en puntos cuando un jugador está en cancha. Aunque el fútbol no ofrece una métrica tan directa, si existiera un equivalente, Giroud estaría en lo más alto de la tabla. Su apariencia engaña. Mide 1,93 metros y muchos lo encasillan en el arquetipo del delantero torpe con buena técnica para su altura. Pero lo que realmente era, una mezcla singular entre el ariete clásico y el atacante moderno. Un espécimen raro, casi extinto. Por eso tantos en el mundo del fútbol parecían empeñados en rechazarlo. Giroud, sin embargo, se acostumbró a ser subestimado. Le ocurrió como a Kanté, Ian Wright o Jamie Vardy. No fue hasta cerca de los 26 años que empezó a captar la atención real del fútbol profesional. Su propia madre llegó a confesar que él no había sido un hijo planeado. Lo tuvo con 36 años, después de 3 hijos anteriores. Él mismo explicó que, desde antes de nacer, sentía que debía probar que merecía existir. No soy psicólogo, pero creo que eso marcó mi camino en la vida y en el fútbol, dijo una vez. Durante su infancia, Giroud presenció cómo su hermano Romain era elegido repetidamente para las selecciones juveniles francesas, desde los sub-15 hasta los sub-17, compartiendo equipo con figuras como Trezeguet y Anelka. Los mejores clubes del país se interesaron por él, y terminó en el Auxerre. Pero tras 5 años allí, nunca le ofrecieron un contrato profesional. Romain, decepcionado, se alejó del fútbol y acabó matriculándose en la universidad mientras sus excompañeros levantaban la Copa del Mundo. Esa experiencia dejó cicatrices. El golpe emocional que vivió su hermano hizo que Giroud considerara que perseguir una carrera futbolística no valía la pena. Incluso cuando fue llamado a Clairefontaine, la prestigiosa academia estatal de donde salieron estrellas como Mbappé o Zidane, tras ser descartado del programa, optó por centrarse en una carrera universitaria en economía, pero nunca abandonó del todo su sueño. Pese a haber visto a su hermano sufrir, también lo admiraba. En sus propias palabras, quería ser él. En ese entonces, era el héroe de nuestro pueblo. Más tarde, un modesto equipo llamado Grenoble, de la tercera categoría, le ofreció jugar con el equipo reserva en la quinta división francesa. Aprovechó la oportunidad, marcó 15 goles en 15 partidos. Eso le bastó para ser probado en el primer equipo, y un año después, justo antes de cumplir 21, firmó su primer contrato profesional. Sabía que el margen era pequeño. Arsène Wenger, años después, diría que 2 de cada 3 futbolistas que tienen contrato profesional antes de los 20 ya no están en activo a los 21. Giroud, consciente de eso, pidió ser cedido a la tercera división para ganar minutos. Sin embargo, su etapa allí fue complicada. Aunque anotó 14 goles en 33 encuentros, una racha negativa de 10 partidos sin marcar empañó su paso. Al regresar, el nuevo entrenador del Grenoble le soltó sin rodeos que no tenía el nivel para llegar lejos. Todo apuntaba a que su carrera se estancaría. Pero entonces apareció el Tours, un club de segunda división al otro extremo del país. Fue su propio hermano quien lo animó a no dejar escapar esa oportunidad. Yo daría todo por estar en tu lugar. Claro que hay cosas que debes cambiar, pero si lo haces, puedes llegar a las estrellas, le dijo. El Tours lo fichó por apenas 50.000 euros. Aunque una lesión lo alejó de los campos casi la mitad de la primera temporada, al año siguiente todo encajó. A los 23 años, ya como delantero titular, marcó 15 goles en los primeros 18 partidos. Su valor de mercado se disparó de esos modestos 50.000 a 3 millones de euros. Incluso recibió una oferta del Celtic, pero fue el presidente del Montpellier quien, al enterarse, intervino personalmente para ficharlo, diciéndole: «¿Qué haces pensando en irte a Escocia?». Cabe señalar que eso ocurrió apenas 6 meses después de que le sugirieran abandonar el fútbol. Lo volvieron a ceder al Tours para cerrar la temporada, y aunque el club acabó en la posición 11, él fue el máximo goleador de la liga. Sumó 31 contribuciones de gol y fue elegido mejor jugador del año. Tenía ya 24 años y aún no había debutado en la primera división,
pero ese reconocimiento le abrió las puertas de la Europa League. Su primer año con el Montpellier fue discreto. El equipo pasó del top 5 a luchar por no descender. Aún así, Giroud anotó el gol decisivo en la prórroga ante el PSG que les dio el pase a la primera y única final de Copa de su historia. Era una señal clara de lo que se venía. La temporada siguiente coincidió con la llegada de Nasser Al-Khelaifi al PSG, quien empezó a fichar jugadores como si el dinero no tuviera fin, y realmente no lo tenía. Nadie pensó que otro equipo pudiera competir por el título, mucho menos el Montpellier, pero Giroud empezó con fuerza. A los 10 partidos ya había logrado su primer hat-trick. 4 fechas después, el equipo igualó al PSG en la cima de la tabla y él volvió a firmar un triplete. En el encuentro siguiente sumó un gol más y 3 asistencias, lo que les dio el liderato absoluto. En la jornada 16 ya llevaba 17 contribuciones directas y había asegurado 14 puntos para su equipo. Era prácticamente un equipo de un solo hombre. Pocos fuera de Francia reconocerían otro nombre en esa plantilla. Su impacto fue tal que ya estaba debutando con la selección nacional. El presidente del club tuvo que salir públicamente a espantar a los clubes ingleses que lo querían. Llegó a declarar: «El Newcastle es demasiado pequeño para él. El Arsenal ya tiene a Van Persie. No tendría sentido que compraran a Giroud. Este jugador vale entre 50 y 60 millones de euros». Y no exageraba. Cuando el Montpellier perdió brevemente el liderato, Giroud volvió a encenderse. Impuso tanto respeto que Ancelotti instruyó a sus defensores a marcarlo entre dos y pisarle los pies cada vez que tocara el balón. Fue en vano. No solo les marcó para asegurar el empate contra el PSG, sino que encadenó una racha de partidos, anotando en 10 de los siguientes 13. Fue el mejor jugador contra Saint-Étienne y Marsella, permitiendo que el Montpellier recuperara la ventaja y la mantuviera hasta quedar solo 2 fechas por jugar. Llegó el momento decisivo. Montpellier debía enfrentarse al Lille, que ocupaba el tercer puesto. Enfrente tenía a jugadores como Eden Hazard y Dimitri Payet, pero en el desenlace del partido, cuando el reloj ya se quedaba sin segundos, Giroud bajó el balón del cielo con el pecho, lo condujo por más de 50 metros, superó a su marcador y asistió a su compañero, quien marcó el tanto más significativo en la historia del club. 7 días después, Montpellier era campeón de Francia. Se había escrito una de las epopeyas más improbables del fútbol moderno. Giroud, convertido ya en leyenda local, había sido clave. Terminó la temporada con 37 contribuciones de gol en 42 partidos, una cada 99 minutos, y fue el máximo goleador de la liga. Ganó 32 puntos para su equipo, sin los cuales habrían acabado en mitad de tabla. Su rendimiento lo catapultó hasta la Eurocopa de 2012, y, en paralelo, el Arsenal acababa de sufrir la marcha de Van Persie al Manchester United. En ese contexto, el Montpellier cometió uno de los errores más costosos del mercado al dejar que Giroud se marchara a Londres por solo 12 millones de euros. La razón: una cláusula de rescisión que habían pasado por alto. Pero la relación con el Arsenal, desde el principio, fue tensa. En sus 3 primeros meses en la Premier League, Giroud solo marcó un gol, mientras Van Persie brillaba en Old Trafford. Comenzaron a circular críticas feroces. Ese delantero que había pasado buena parte de su carrera en divisiones inferiores simplemente no daba la talla. Sin embargo, luego encadenó 6 partidos en los que acumuló 7 contribuciones de gol, incluido un tanto en el North London Derby. Justo cuando parecía que esa buena racha sería pasajera, una gran actuación ante el Liverpool le valió ser nombrado jugador del mes del club. Poco después anotó contra el Bayern y volvió a destacar en un partido crucial que aseguró el tercer puesto para el Arsenal, por encima del Chelsea y el Tottenham. Cerró la temporada con 28 contribuciones de gol, ganándose el respeto de la afición, que ya coreaba su nombre. Entró a su segunda campaña con ese impulso renovado. Asistió a Wilshere en uno de los goles más sublimes que haya marcado el Arsenal, una obra de arte que dejó claro por qué su rol como jugador de enlace era tan valioso. Y cuando llegó la jornada 22, los de Wenger estaban en lo más alto de la tabla. Todo parecía encaminado para otro cuento de hadas. Pero la historia tomó un giro amargo. Una lesión en el tobillo, seguida de un escándalo extradeportivo. Lo descubrieron engañando a su esposa. Desató una tormenta mediática. Su rendimiento se desplomó. El Arsenal solo ganó 2 de sus siguientes 9 partidos. La clasificación a Champions estuvo en peligro y los hinchas comenzaron a darle la espalda. En ese momento, Giroud respondió como mejor sabía, con goles. Anotó 3 veces en apenas 64 minutos, llevando al Arsenal a la final de la FA Cup. Y ya en Wembley asistió con un taconazo el gol que les daría su primer trofeo en más de una década. Tenía ya casi 28 años, y ese era apenas su segundo título profesional. A pesar de ese logro y del nuevo escándalo que envolvía a Benzema, Giroud pasó la mayor parte del Mundial 2014 en el banco. Y al volver a Londres, su mala fortuna continuó. Se fracturó la pierna en agosto. Los pronósticos decían que estaría fuera 4 meses, lo que generó dudas sobre su futuro en el equipo. Pero sorprendió a todos. Apenas 3 meses después, ya estaba de vuelta. Y no solo regresó, sino que volvió a su mejor nivel.
acumulando 19 contribuciones de gol en 19 partidos, lo que le valió ser elegido jugador del mes de la Premier League. Terminó la temporada marcando en otra final de FA Cup, sumando un nuevo título y reviviendo el entusiasmo a su alrededor. La siguiente campaña tuvo un inicio espectacular, muy similar a la de 2013-14. Abrió con un gol de volea, luego marcó 2 al Bayern, logró un hat-trick ante el Olympiacos y anotó un doblete frente al Liverpool. Para cuando llegó Año Nuevo, ya llevaba 18 contribuciones de gol en 21 encuentros, y el Arsenal lideraba la liga. Sin embargo, de pronto, desapareció de las estadísticas. 15 partidos consecutivos sin anotar en Premier League. El equipo terminó en segundo lugar, a 10 puntos del Leicester. Los aficionados no le perdonaron aquella sequía. En Inglaterra empezaban a llamarlo el delantero que no mete goles. Y en Francia, donde fue titular en la Eurocopa debido a otro escándalo que dejó fuera a Benzema, recibió abucheos constantes por parte de su propia hinchada. A pesar de eso, hizo su parte. 5 contribuciones de gol y una conexión perfecta con Griezmann, quien al recibir el premio al mejor jugador del torneo, le agradeció públicamente, describiéndolo como el futbolista más generoso que existe. Eso solo avivó aún más la polémica. Tras aquel torneo, Giroud quedó relegado al banquillo del Arsenal. Wenger buscaba calmar a la afición, pero el efecto fue el contrario. Giroud comenzó a rendir mejor que nunca. Marcó goles decisivos, incluyendo uno de último minuto ante el United. Ganó otra FA Cup, la tercera de su carrera, y dejó al mundo boquiabierto con un gol de escorpión que lo hizo acreedor del premio Puskás. Ya era abril cuando jugó sus primeros 90 minutos sin anotar. A esas alturas, había acumulado 22 contribuciones de gol en solo 1.700 minutos. Eso equivalía a una cada 79 minutos. La prensa lo coronaba como el mejor supersuplente del fútbol, pero para él eso era casi una falta de respeto. Desde 2014, solo Kane y Agüero tenían un mejor promedio goleador en la Premier League. Sin embargo, el Arsenal actuaba como si no lo valorara. Cuando llegaron Aubameyang y Lacazette, la directiva prácticamente fingió que Giroud no existía, y con parte de la afición insultándolo. Burro, inútil y cosas peores. Él optó por agradecer a Wenger, empacar sus cosas y trasladarse apenas 10 kilómetros, hasta Stamford Bridge. Su primer medio año en el Chelsea fue duro. Le costó asentarse, como suele ocurrir en cada nuevo inicio. Pero como bien sabemos, Giroud rara vez arranca de forma brillante. Su historia siempre ha sido la misma: empezar desde atrás y poco a poco imponer su nombre con goles. Aunque su adaptación al Chelsea fue lenta durante los últimos 6 meses de esa primera temporada, Giroud terminó siendo convocado para el Mundial. Y sí, es cierto, no marcó un solo gol durante todo el torneo. Tampoco logró registrar ni un solo disparo a portería. Pero aún así, se convirtió en el epicentro de un fenómeno táctico que dio lugar al lema que empezó a circular por todas partes: sin goles, no hay problema. Su rol fue mucho más profundo de lo que las estadísticas dejaban entrever. No solo asumió gran parte del trabajo defensivo en campo rival, sino que acumuló más acciones que llevaron a situaciones de gol que el propio Griezmann. Se convirtió en una fuerza destructiva en el frente de ataque, tirando movimientos que arrastraban defensores y despejaban el área para sus compañeros. El contraste era evidente desde el primer partido. Francia inició el torneo sin él, apostando por una delantera con Dembélé, Mbappé y Griezmann. Durante esos primeros 70 minutos frente a Australia, el equipo lucía desarticulado y sin ideas. Tras su ingreso, todo cambió. La estructura se estabilizó, y con su presencia llegó la jugada que derivó en el gol del triunfo. Desde ese momento, fue titular en todos los partidos. Fue quien forzó el penalti que abrió el marcador. Asistió a Mbappé frente a Argentina, y aunque su nombre no aparecía en los marcadores, su influencia directa se sentía en casi todas las jugadas que empujaron a Francia hasta levantar la copa. Pero la historia de redención de Giroud aún tenía capítulos por escribir. De vuelta en Londres, aunque había comenzado como suplente en los 2 primeros partidos de la Europa League, pronto se volvió imprescindible. 4 goles en sus siguientes 3 partidos lo convirtieron en la razón principal por la que el Chelsea superó la fase de grupos. Sin esos goles, probablemente no habrían avanzado. Una vez en las rondas de eliminación, se convirtió en una máquina. Primero, Malmo. 2 goles. Después, Dinamo de Kiev en octavos. Hat-trick más una asistencia. Contra el Slavia de Praga en cuartos. 1 gol y otro pase decisivo. En semifinales, ayudó a dejar fuera al Eintracht Frankfurt. Y entonces llegó la final. El destino quiso que fuera contra el club que lo había despreciado, el Arsenal. A esas alturas, Giroud lideraba la tabla de goleadores del torneo con 10 tantos. El único que lo seguía de cerca era su reemplazo en el Arsenal, Aubameyang. Una ironía perfecta. La oportunidad de demostrarle al Arsenal lo equivocado que había estado estaba servida. El club londinense había gastado más de 100 millones en 2 delanteros y vendido a Giroud por apenas 15. Ahora, él tenía la oportunidad de responder a su manera. Minuto 48. Con el marcador aún en blanco, se lanza en plancha. Cabezazo demoledor. 1-0. 11 minutos después, asistencia a Pedro. 2-0. 4 minutos más.
provoca el penal para el 3-0. El Arsenal marca 1 intentando reaccionar, pero Giroud no perdona. Arrastra la marca, picadita sobre la defensa, asistencia a Hazard. Final, 4-1. Chelsea campeón de Europa. Giroud, máximo goleador del torneo. Superó el récord de más goles marcados por un jugador francés en una competición continental. Y fue nombrado por Sports Illustrated como el jugador más subestimado del siglo. Pero como ya era costumbre en su carrera, la calma no duró. Al año siguiente, Tammy Abraham emergió como nueva figura del ataque del Chelsea. Giroud volvió al banco, la misma historia de siempre. Mientras tanto, Benzema buscaba regresar a la selección y lanzó un comentario que se volvió viral. No confundan un Fórmula 1 con un go-kart. Así que Giroud, como tantas veces antes, respondió con hechos. En Champions League, contra el Sevilla, anotó 4 goles. Con eso, rompió el récord de butragueño como el jugador más veterano en marcar un hat-trick en esa competición. En total, sumó 6 goles en apenas 256 minutos. Uno de ellos fue una chilena frente al Atlético de Madrid. Terminó levantando la Champions League. Entonces fichó por el AC Milan. Y en Italia, incluso los hinchas más devotos de Ibrahimovic empezaron a incomodarse. Giroud fue determinante para que el Milan conquistara su primer scudetto en más de una década. Su impacto fue inmediato, constante y definitivo. De nuevo con la selección francesa, ya sin Benzema, quien se lesionó antes del Mundial, volvió a ser clave. Marcó 2 goles en el debut, sumó otro para superar a Thierry Henry como máximo goleador en la historia de Francia. Y también anotó el tanto decisivo ante Inglaterra, en cuartos de final. Francia volvió a la final de un Mundial. Y aunque esta vez no pudieron repetir el título, Mbappé se llevó la bota de oro, y lo dijo sin rodeos. Cuando Giroud está en el campo, todo cambia. Aún con el paso de los años, Giroud no dejaba de sumar méritos. Goles en Champions, asistencias, liderazgo. Fue vital en la campaña que llevó al Milan a semifinales de la Champions 2022-23, la mejor actuación del club en Europa en más de 15 años. Todo eso a los 36. Mientras tanto, en la selección francesa, seguía siendo la respuesta silenciosa cuando todo lo demás fallaba. Volvió para la Nations League, sumó minutos en las clasificatorias, y aunque ya no era titular indiscutido, Deschamps nunca se atrevió a borrarlo del todo. ¿Y cómo iba a hacerlo? En 2023, alcanzó los 55 goles con Les Bleus, dejando atrás una marca que parecía intocable. Sin embargo, el tiempo es implacable, incluso para los ídolos. A mediados de 2024, con la Eurocopa cerrando un ciclo y el Milan en plena renovación, Giroud anunció que era hora de cruzar el Atlántico, no para retirarse en silencio, sino para escribir un nuevo capítulo. Firmó con Los Ángeles FC, equipo de la MLS con aspiraciones de campeonato y un roster repleto de talento. Y así, como lo había hecho en Tours, en Montpellier, en Londres, en Milán y con Francia, llegó no como estrella de marketing, sino como competidor. En su primer mes ya anotó su primer gol y su experiencia fue clave para los jóvenes del equipo. A sus 38 años era mucho más que un delantero. Era mentor, símbolo y aún goleador. Su historia ya no necesitaba más pruebas, pero por si alguien aún dudaba, en su última aparición con la selección, Deschamps le concedió el brazalete de capitán. Y Giroud, fiel a su estilo, no dio un discurso emotivo ni pidió un homenaje. Simplemente jugó, bajó balones, asistió, ganó duelos aéreos, terminó el partido y se fue. Sin escándalos, sin lamentos, solo dejando atrás una carrera construida sobre 2 pilares inquebrantables: trabajo y fe.